Bueno, muchas gracias a los tres por vuestras presentaciones esta mañana. Bueno, yo creo que uno de los temas que ha vertebrado y que creo que vertebra buena parte de nuestro trabajo, pero en las exposiciones, en estas exposiciones matinales, es el concepto de compromiso poético a lo largo del siglo, ¿no? Paco ha tocado ese creciente radicalismo de Antonio Machado, sobre todo en los años de Baeza y a partir de los años de Baeza, pero arrancando desde antes. Has citado el texto de 1908, que creo que es interesante eso. Y por seguir el orden cronológico, Maru ha planteado esa vinculación de un compromiso social desde una poética escrita por mujeres, ¿no? Que me parece interesante porque recupera una línea que quizás se ha tenido olvidada. No sé si podríamos ya hablar de compromiso social feminista. Eso ahora lo sacamos. Y bueno, y Alfredo ha tocado una línea que me interesa mucho también de Aníbal Núñez, que es la de los primeros libros, y ha marcado algo que creo que es interesante, es decir, la distancia entre o el no dejarnos engañar. Es decir, en Aníbal Núñez no hay un atisbo todavía en esos libros de ecocriticismo o lo que quiera ser eso, ¿no? Sino una mirada bien distinta. Bueno, a partir de esos conceptos creo que podríamos hablar un poco de la evolución del compromiso social. Quisiera eso, pues, arrancando con lo que ha dicho Paco, que ¿qué continuidad ha tenido el ejemplo de Machado a lo largo de este Bueno, siglo, ¿no? yo creo que ha sido un ejemplo bastante fecundo, ¿no? Y que quitando alguno de los llamados novísimos, que es un nombre que odio porque no tiene nada que ver entre sí, el propio Alfredo ha mencionado la cierta cercanía, ¿no? A Martínez Sarrión o a Manolo Vázquez Montalbán de Aníbal Núñez. Pero bueno, aparte de eso, quitando al grupito de los 70 que disfrutaban mucho diciendo que preferían a Manuel y todo eso, yo creo que Machado, en toda poesía de la conciencia que no se interrumpe en los 70, ha tenido siempre hombre, no quizá un influjo formal ni estético, pero sí ideológico, como ejemplo también, ¿no? Y eso ha durado hasta, yo creo que hasta el presente. La otra sentimentalidad, al fin y al cabo, fundamenta sus presupuestos teóricos en los años 80, claro, no, ahora ya no se puede hablar de ella, pero a partir de las palabras de Machado que he reproducido al final, un Sí, poco sí. como colofón, ¿no? Que por un lado los universales del sentimiento, el lenguaje de todos, no mío, y yo solo puedo expresar en colectividad, etcétera. Es decir, que yo creo que el ejemplo también lo da en el discurso de ingreso de Ángel González en la academia, dedicado a Antonio Machado, creo que es suficientemente expresivo del papel de Machado luego, ¿no? Lo que pasa es que bien, como no, la poesía social tiene a Machado detrás. Sí, 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 eso sí. No, hay una cosa que me ha interesado. Bueno, perdón, hablad vosotros y luego vuelvo con las intervenciones. Adelante. No, 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 habla, venga, habla tú. hablad No, vosotros. ya Habla estabas, Josué, ya estabas se hablando, empezaba a hablar. claro, estabas hablando ya. No. Bueno, a ver, no, me interesa el tema, uno de los temas que has tocado poco, que es la lectura de Castilla de Azorín. Porque la lectura es muy crítica en Machado, es muy crítica en Ortega también, y marca claramente la diferente postura ideológica que tienen todo, ¿no? Incluso las dos lecturas que hace
que hace Ortega en su momento de Castilla, ¿no? La idea de que el pasado sigue viviendo en el presente de España y al revés, la lectura crítica que va a hacer, que lo que sucede es que la idea de España vive anclada en el pasado, ¿no? España vive anclada en el pasado, que es esa melancolía, esa evocación nostálgica que hay en Azorín, que es evidentemente de carácter conservador, frente a, tú lo has apuntado, la visión dinámica de Antonio Machado y de Ortega, que luego se diferenciará, ¿no? Es decir, el elitismo orteguiano no tiene nada que ver con una concepción casi dialéctica, aunque él diría en algún momento, el propio Machado, que se quedó en Hegel, que no llegó a comprender los planteamientos marxistas, ¿no? Creo que es interesante porque marca las lecturas del tema de España y de lo social que se van a hacer incluso años más tarde y en la posguerra, ¿no? Es decir, las lecturas conservadoras o neoconservadoras, digamos, del régimen, desde el régimen, incluso la de Laín entra algo, ¿no? Y las lecturas más progresistas de los poetas. Hombre, yo pienso que Machado va más lejos que Ortega, desde luego. Es decir, Ortega lo que está planteando una visión desde arriba, Sí. intelectual y elitista. Machado va a saco y, claro, por eso plantea la necesidad de una revolución que él no sabe formular. Él no es un marxista. No es un marxista, no. Claro que no, y ni falta que le hacía. No. Iba por otro lado. Es decir, luego los poetas que sí son marxistas, es decir, eso desde Blas, ¿no? Celaya y tal, al Machado que les interesa es ese, justamente, no Ortega. Sí. No, bueno, de Ortega se ríe hasta Alberti en los mismos años 20 ya. Y el propio Machado en el discurso el proyecto de la academia, ¿no? Claro. Algunos hablan de nueva sensibilidad, eso es un proceso biológico o algo así, Claro, ¿no? sí. Esas cosas. Bueno, no, es que me parece que eso es interesante porque es parte del debate, va a ser parte del debate que luego va a surgir en los años 50, ¿no? Es decir, el proceso de reapropiación de la generación del 98 por parte de las élites intelectuales franquistas y por el otro lado, bueno, ese libro que es emblemático también, el Machado, poeta del pueblo que tú has citado de Tuñón, que evidentemente hace una lectura mucho más progresista. Claro, sí, lo he mencionado además. Sí, por eso. Es que es un libro claramente. Bueno, pero eso, hablad a ver, ¿cómo veis eso, el desarrollo del compromiso en esos años? Enfocaos ahí la máquina. No lo sé. Creo, no sé. Es muy difícil definir. Supongo que es poesía social o realmente definir qué es poesía no social, ¿no? Porque, no sé. Creo que es un tema de Roland Barthes, los pone en varios sitios y yo creo también que las formas no son parciales ideológicamente, es decir, uno elige algo, siempre está eligiendo algo y un poeta elige y si te eliges tal forma estás poniendo de manifiesto tal cuestión. Entonces, es más fácil definir qué es poesía política. Yo creo que la poesía política no empieza en Machado, ¿no? Sino en años 30 con Alberti y con Octubre y con Prados, ese tipo de gente, ¿no? Por las circunstancias de España, pues la poesía política no puede tener curso legal directamente, entonces se tiene que solapar de alguna manera y a partir de cierto momento, evidentemente, quizás eso, no es el rechazo a la poesía social, el rechazo a la poesía política más directa, más extrema o algo así, pero claro, no. Pero ya hablarás tú también, pero que los novísimos pues creo que hacen poesía social cuando quieren o hacen, es decir... De hecho,
lo habéis citado, tú has hablado de Vázquez Montalbán y de Sarrión, ¿no? Y en el homenaje estaba intentando acordarme, creo recordar que es el homenaje que se hace en Baeza, medio fallido, a Antonio Machado, no sé si el 65 o el 66, donde, Sí. donde entre otras gentes jóvenes que se juntan están gente tan diversa y tan dispersa, aparentemente por lo que sería luego, como Antonio Colinas por un lado, Vicente Molina Foix por otro y Ramón Terenci Moix, ¿no? Entre otros jóvenes, ¿no? Y creo recordar también que el recientemente fallecido Sarrión también estaba ahí un proyecto de homenaje que resulta fallido, que acaba con la famosa cabeza de Machado, y creo que era de Pablo Serrano, ¿no? O sea, si mal no recuerdo, en la bañera de la casa de un juez. De un juez que luego fue famoso en la democracia, pero no recuerdo ahora. O sea que tampoco dentro de los novísimos tampoco es más postureo muchas veces el rechazo machadiano, ¿no? Por oposición a la generación anterior que real, ¿no? Es decir, y hay poetas. Y si acaso lo que hacen es reivindicar con motivo, desde luego, al Machado simbolista. Al Machado simbolista, claro, que a mí me parece muy de interesante Galería, también, ¿no? claro, que sigue siendo Me parece absolutamente de Soledades, me parece un magistral, ¿no? Un Machado magistral, efectivamente. Y seductor. Que por otra parte creo que lo recuperan mejor los poetas posteriores, Marzal o sí, este claro, tipo claro, de claro. gente, ¿no? O que lo han leído mejor, desde luego. No sé si Han los leído novísimos lo habían leído sin demasiado. anteojeras ideológicas, ¿no? ni novísima ni marxista, ¿no? Sí, Es verdad que los Machados sirven muy bien de contraposición simbólica, ¿no? De lo que Sí, de Machado se lógica. define como sobrino nieto de don Manuel De Machado. Manuel Machado, efectivamente, sí. ¿No? Y ha servido de contrapeso simbólico ideológico, ¿no? Cuando realmente las poéticas tampoco son tan diferentes. ¿No? Y hasta, Y hasta lo que pensaban ni siquiera era muy diferente. Efectivamente. Creo que Manuel fuera franquista, fuera religioso, Manuel fuera era un nada. artista redomado. El mal poema es un libro glorioso. emblemático. Sí, efectivamente es un libro que se debería leer más y que debería estar más Y no digamos nada de los explásticos de Manuel, ¿no? El retrato de Carlos IV. Perdón. Bueno, ¿qué más da? Sí, es que estaba pensando si hay alguna manera de alejar. Esto es complicadísimo. Es complicadísimo. Ya, sí, sobre todo que se os oiga. Sobre todo ver antifaces. Sí. No tiene mucho sentido. Parecemos enmascarados aquí. Bueno, Maru, A ver, es que yo ahora estaba pensando en que realmente el tema del compromiso, sobre todo en el medio siglo, pero luego en adelante, yo lo conozco menos, pero me da la impresión de que más es, como tú dices, a menudo postureo, es efectista, porque claro, a Machado sí, bueno, fueron a Coyure, fueron a Baeza, pero fueron a la Complutense, fueron a Segovia, y fue allí todo Cristo, y era, o sea, eso lo hemos hablado muchas veces, un tira y afloja con el régimen, todo el mundo lo sabía. Quiero decir que mucha parte de los poetas comprometidos, o que nosotros decimos que eran los poetas comprometidos, utilizaban esos registros retóricos para hacer ese tipo de poesía. Luego sería muy discutible entrar en asuntos de ideología y luego ya en los novísimos del 68 y todo eso, creo que ya es atrevidísimo hablar de ideologías de los autores, porque los autores, por otra parte, yo siempre he pensado que no son tampoco absolutamente representativos de ninguna ideología, porque en muchos casos, y cada uno con su particularidad, son un poco hombres orquesta en ese sentido, ¿no? O sea, y quizá se van adaptando a lo que necesitan, las circunstancias, y bueno, y volvemos al deslinde de la ficción-realidad de la poesía, que es interesantísimo y que Alfredo trabaja muchísimo, y que creo que va más allá de un asunto estético, porque sí que si lo desarrollamos más nos lleva a conclusiones, ¿no? O sea, qué es lo que escriben y qué es lo que piensan, porque en el caso de Machado, pues bueno,
también has comentado muy bien que él no podemos decir que fuese republicano, no podemos decir que fuese... Republicano seguramente ¿Qué sí, podemos lo que no decir? era marxista. No era marxista, pero bueno, incluso republicano sí, como concepto. Bueno, él ayudó a poner la bandera republicana en el Efectivamente, balcón del Segovia. ayuntamiento. Pero yo creo que tendría sus reservas con ciertos asuntos, o sea, no lo sé, pero quiero decir que, bueno, que es un tema que es muy conflictivo y que como además en España, como han sido 40 años de dictadura, toda la poesía estaba atravesada de alguna manera por presupuestos ideológicos, porque no podía ser distinto, pues da juego tanto para un sitio como para el otro constantemente. De todos modos, bueno, que no solo Machado tuvo problemas con la República después, al cambiar o no dejaron de cambiar o algo, lo que creo que, no sé, hablando también con Pablo sobre Aníbal Núñez, que siempre es el, no sé, pues hay críticos que a mí me sorprende mucho pues, que consideran que la vida de Núñez es mucho más interesante que su obra y que seguro que es verdad, porque la vida de todo el mundo pues, seguro que es más interesante, pero no sé, pero pues como esas personas pueden ser críticos literarios, a mí me sorprende mucho porque pues, se pueden dedicar a otra cosa, nadie les obliga a ser críticos literarios. Entonces, creo que la cuestión no es el hombre que era o dejaba de ser, porque Ginferré o Carnero, eso no creo que fueran muy franquistas, ¿no? Tampoco cuando escribían Agua del Mar o Dibujo de la Muerte. Entonces, la cuestión es cómo se manifiesta eso en la obra, que es lo que nos llega a nosotros en general, ¿no? Si conocemos a alguien o somos amigos de tal o cual, pues entiendo que tengamos un interés humano, pero creo que como críticos debería ser esa la cuestión, ¿no? Cómo se manifiesta eso y evidentemente pues la poesía es el género por naturaleza de lo indirecto, de lo codificado, Entonces, bueno, pues creo que hay campo, ¿no? para trabajar sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? Que me parecen muy interesantes. Había una cosa, cuando has hablado bueno, quería meter ese tema que me parece muy acertado, ¿no? El distanciar a Aníbal Núñez del problema de la ecocrítica, ¿no? Es decir, bueno, no hay ecocriticismo, pero creo que hay en esos primeros libros, sobre todo, no sé si, bueno, Definición de Savia y también, ¿no? De naturaleza no recuperable, Definición de Savia, creo, y Alzado de la Ruina. Incluso yo creo que en todos esos libros, aparte, dentro de ese sentimiento de elegía, en cierta manera, que has apuntado, creo que hay una dimensión crítica que se apunta en esos libros primeros, que es la crítica contra el consumismo, la industria cultural, todo eso que saldrá en la polémica con los novísimos en Triunfo, ¿no? Y algo, a mí me venía la acusación de Aníbal Núñez y no me acuerdo cómo se llamaba el otro, que era la acusación a los poetas de, ¿cómo se llamaba, Pablo? Sí, Chicharro Chamorro, exacto. Sí. Que no me... Vale, la acusación de poetas neocapitalinos, ¿no? Con el juego. Entonces, creo que, claro, lo que empieza a reivindicar Aníbal Núñez, sobre todo después de Fábulas Domésticas, ¿no? Es un espacio, es el espacio de la provincia como respuesta digamos, al industrialismo, del capitalismo avanzado y a ese problema fundamental que es el que tú apuntabas de la despoblación, de la inmigración, como consecuencia precisamente de una política bien diseñada para desmontar toda una serie de raíces culturales también. Es decir, no solo una crítica. Perdón, dime. No, quiero decir que yo sí comparto que no hay una ecocrítica clara directa en Aníbal, sí hay una conciencia ecológica y análisis crítico, pero me parece que el poema explosivo igual es el poema más subversivo a nivel de ecocrítica. Ese sí me parece, no una ecocrítica en sentido estricto
igual me parece un poema que mueve más, que pretende más, que busca más la acción que los respecto a la salvación de la naturaleza que los poemas de Jorge Luis. También porque es un texto que es puro enaltecimiento al terror. Sí, sí, claro, quizás eso es una, bueno, puede ser es un poema de acción social, digamos, ¿no? Pero, a ver, no sé, lo que mi lectura, al menos de esos libros, ¿no? Me parece que hay muchas veces eso, o sea, hay una crítica social, evidentemente, pero no solamente con la evocación bucólica, sino precisamente a través de esa denuncia de pérdida. A mí el de arte popular siempre me ha parecido que es un poema clave para entender el proceso de desideologización, de pérdida de la conciencia, de las raíces de la cultura popular, ¿no? Precisamente. Un proceso en el que participa el franquismo, bueno, o que más que participa, incentiva el franquismo e incentiva en los años 60 el proceso de rápida industrialización y de despoblamiento concienzudo, iba a decir, de la Castilla rural, que creo que es lo que denuncia. Es decir, creo que hay esa dimensión social en torno a lo que decía, ¿no? A ese adjetivo neocapitalino que lo define muy bien, la denuncia de la industria cultural como tal industria y el centralismo, digamos, el centralismo económico fundado en ambas capitales para las que el resto de España es prácticamente pues, puro erial, ¿no? Lo cual también tiene de Aníbal es muy complicada por muchas cosas, por el proceso de creación, por el proceso de recepción extrañísimo que tuvo, etcétera, y la crítica de Núñez, que es muy abundante ya, como he dicho antes, a veces, no sé, insiste, en mi opinión, en determinados aspectos que no sé, es que no me acaban de convencer. Porque la polémica de Triunfo es alucinante porque sale antes de que salga el libro de novismo. Sale a partir del anuncio y ya se están oliendo lo que va a hacer, a ver, etcétera, ¿no? Y bueno, Pablo trabaja a Aníbal y a Ullán. Ullán es evidente que Ullán quería estar en nueve novismo, ¿no? Y se cabrea mucho porque no... Porque no por ahí que se rumoreaba que Ullán iba a ser uno de los que van a añadir. Sí, pero bueno, eso ha sido... eso lo desvela en su momento Jim Ferrer en una entrevista con García de la Concha, ¿no? Cuando dice, bueno, si hay un poeta, le pregunta sobre Colinas, y le dice, bueno, sí hay Colinas, no, porque le parecía a Castellet que era muy clásico, ¿no? Sí hay un poeta que estuvo a punto de entrar, pero su experimentalismo no nos gustaba o no nos parecía y lo excluimos y no nos lo ha perdonado. Evidentemente parece que se refiere a Ullán, las declaraciones famosas aquellas de que lo llamaban la víbora. Bueno, no, es literatura, es como se hace el canon de la literatura, realmente. Es sociedad literaria. El caso es que Ullán es así, pero Aníbal había publicado medio libro en la imprenta de su padre, en Salamanca, lo regalaron aquí y allá y ya. O sea, Aníbal no era tan iluso de pensar que bueno, ya sé que Molina Foix y todos estos no habían publicado nada, pero bueno, que no era tan iluso de eso. Entonces, que sorprende que antes de incluso de salir eso, por supuesto, antes de salir Fábulas Domésticas y que su nombre se conociera, desde luego, por lo menos en Barcelona y bueno, en todos los centros poéticos del país, etcétera. Y lo que a mí siempre me chocaba, me llamaba la atención eso de naturaleza no recuperable, es lo que he dicho o sea, cómo
la naturaleza real, el que él veía en Salamanca, y la naturaleza de Virgilio son para él idénticos, lo mismo, ¿no? Entonces, y encima es una naturaleza que, como he dicho, ya ha desaparecido, está en trance de desaparecer, con lo cual ya ha desaparecido. Es lo que dice el título, es no recuperable, no es, vamos, el cambio climático, eso cuando en esa época ni siquiera hablaba, no, es ya estamos Sí, sí, llamándonos de culo pero aquí eso, con pero esto. como Entonces, consecuencia. la cuestión me resulta tan profundamente elegíaco, es decir, lo único que hay es elegía, es decir, constatación de una pérdida, que no veo ninguna posible, no sé, modo de actuación ni de nada. Es decir, hay excepciones. Y también hablando con Pablo antes, por lo mismo, porque Naturaleza no recuperable no se publicó ni en vida suya ni no sé cuándo es la primera edición, pero en vida suya no. Entonces, para mí siempre ha sido libro que le falta una lima, falta un algo, le falta una estructuración, porque Aníbal cuando estructura bien, y le falta cambiar algunos poemas de sitio que no me parece que le encajen ahí, etcétera. Entonces, no sé, era la cuestión esa que, sí, claro, Fábulas domésticas está claro en qué sentido es poesía comprometida y qué quiere provocar una acción, evidentemente, ¿no? Pero, no sé, naturaleza Pero no... al hilo yo estaba pensando que también una naturaleza profundamente elegíaca no podría entenderse. Que Pablo no te No, no, es que no te oigo. Que Con la una- maldita mascarilla no oigo nada. que una naturaleza profundamente elegíaca, un plantear que esto está terminado y que no es recuperable, puede resultar también una forma crítica, bueno, que yo creo que además al hilo del tema de los novísimos también muchas veces, o Juanjo eso lo va a decir mucho mejor, pero cuando decimos que algo estaba terminado, cuando se hacían ciertos juegos estéticos, ciertos planteamientos en clave irónica, extremadamente irónica y demás, también es una forma de crítica que a mi juicio es bastante explícita. O sea, yo no sé dónde está el deslinde entre decir que no la hay o que la hay mucha simplemente por decir que todo está acabado. No, lo que yo En ese pretendía sentido. hacer, no sé cómo decir, es una crítica ideológica. Es decir, por supuesto que hay crítica, eso no hay ninguna duda. O sea, a Aníbal no le gusta nada ni la sociedad en la que vive ni el rumbo que está llevando la sociedad en la que vive. Lo que digo es, y después de eso, quiero decir, porque en la poesía social hay un después de eso. Bueno, nunca hay un después de eso porque la poesía, pues, no es lo que es, ¿no? Pero ¿qué es lo que aspira? No, Otero no quería escribir su poemite que se lo lean y no, quiere provocar algo. Celaya quiere provocar algo, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Es el después de, ese es el que me falla en Naturaleza no recuperable y no falla en Fábulas Sí, domésticas, Fábulas porque es lo que domésticas es lo que es, ¿no? es mucho más Y luego directo. el tema se diversifica mucho más, son libros mucho más complejos, seguramente pues, los que vienen después, ¿no? Siempre llega una cierta conciencia, una esperanza. El poema es de melancolía, Cabo Bandero. Hay algunos ahí, hay algún poema, creo que alguno más claro de ser definición de sabia. Hay un poema muy bonito donde bueno, es que él abre la ventana y ve el amanecer y no sé qué, es como, parece que va a pasar algo, ¿no? Pero eso, sí, pero esos momentos es lógico que sucedan, pero... La espera de la evolución de la que dentro del pensamiento de Aníbal Original es lo que decía arquitectura, el lenguaje, lo humano y tal, siempre existe varias veces. La evolución de la geometría que está latente y me parece que en las ruinas al final todo esa mezcla de lo señala bien en el pasado, lo muerto y lo orgánico, como lo orgánico va absorbiendo lentamente lo artificial, es que hay una conciencia, hay pensamiento, la desgracia presentando, pero que en el fondo hay como cierta conciencia de cierta esperanza, de una destrucción esperanzada, vamos, la desaparición del ser humano que dé lugar a una nueva, a la naturaleza nueva. No sé, es como
presenta en otra parte, presenta la que esto ya es meterme en el general con Derrida y demás, que presenta la ruina como un espectro y si vamos a Derrida, que el espectro al final es al pasado y el futuro del espectro como una imagen del pasado que nos remite a un acontecimiento que va a llegar pero que no nos lleva. La ruina es un espectro, por tanto, si quieres, planteamiento de algo que va a llegar y si tenemos en cuenta que lo artificial que va surgiendo la naturaleza lentamente es esa próxima llegada que no se sabe cuándo va a llegar nuestra naturaleza, la vuelta. No sé, estoy Sí, dando sí, no, vueltas. no, pero a ver, quizás sea también en ese sentido de no recuperable, de ese sentimiento, de, si queréis, quizás un tanto apocalíptico, que es el que empapa buena parte de la conciencia post-68ista, ¿no? Incluso, no sé si 68ista propiamente dicha, ¿no? Ese sentimiento de fin de mundo, ¿no? Estoy de acuerdo, o sea, Yo no lo veo como un fin de mundo estilo Mad Max. no. Ese es un fin de mundo quizás posmoderno, ¿no? Estoy hablando estaba pensando en la poética de Leopoldo María Panero en Los Nueve Novísimos, cuando eso es una especie de aparece un escenario, dice, y se está celebrando algo así como el fin del mundo, ¿no? Esa conciencia apocalíptica, quizás de principio, o de conciencia de fin de la ideología, ¿no? Y todo esto, que empieza a surgir en el pensamiento post-68ista o 68ista, propiamente dicho, y que hay tal vez esa dimensión crítica subyacente, ¿no? Es decir, me parece que hay una renovación. Por otro lado, perdona, estaba pensando mientras hablabas, Alfredo, en tu conferencia, estaba dándole vueltas. Perdón, no me da. Disculpa. Estaba pensando en una lectura de naturaleza no recuperable, en cierto modo paralela a los primeros libros, por ejemplo, o sea, a la evocación del mundo, de ese mundo de la naturaleza de la provincia, de los primeros libros de narrativa, de Luis Mateo Díez, de José María Merino o incluso Llamazares, ¿no? La lluvia amarilla, etcétera, etcétera, donde hay en cierta manera no, hay muy claramente una crítica social subyacente, ¿no? Es decir, el abandono el dejar morir ese mundo por parte de la industria o del modelo industrial o del modelo capitalista y la reivindicación de que ese mundo tiene una razón de ser y que en cierto modo está también en Machado. Tú has leído un texto donde hablaba de las relaciones de campo y ciudad, etcétera, etcétera. Claro, pero hay otro texto en el que Machado dice, bueno, lo que tenemos que hacer es ir al campo a recuperar esa cultura popular y traerla a la ciudad, ¿no? Es decir, Sí, creo que lo que yo he mencionado de Antonio Machado parece contradictorio con todo esto que estáis comentando, pero pero lo que sucede es que lo plantea desde otro desde punto de otra vista, es perspectiva. decir, lo que viene del campo en esa época y en nuestros días muchas veces es lo más reaccionario de todo. Es decir, basta ver los resultados de las elecciones en todas partes. Efectivamente, sí. Pero claro, por otro lado, Machado también es consciente de que hay que ir al pueblo, no al pueblo, No, a la cultura a popular. la cultura popular. Sí, sí, De hecho, todos los proverbios y cantares es eso, ni más ni menos, recuperar una tradición que es sabia y que da sabia también a la vida, por decirlo así. Y nuevas canciones y toda Claro, nuevas es la línea, canciones. es esa línea y además eso, creo que es en otra carta a Ortega, ya no recuerdo, pero donde reivindica eso, ¿no? Es decir, tenemos que ir al pueblo
a recuperar toda esta tradición tal, y traerla a la ciudad, ¿no? Esa tradición. Entonces, en ese sentido hablaba de lectura crítica, ¿no? Bueno, Crítica es... no, perdón, una cosa solo. sí, Pablo. sí, Que naturaleza no recuperable, creo que no hay nada de eso. Es que todavía no hay nada de eso, ¿no? No hay ningún atisbo de nada, o casi ningún atisbo de nada, y el tema de las ruinas no está. Está el tema de lo degradado, de lo putre y tal, que tiene alguna relación, evidentemente, con la concepción posterior de las ruinas, pero el tema de las ruinas, tan importante a nivel, no está. no. Entonces, no sé, es un libro raro. Sí, Es lo que quería decir. Perdón. Sí, a ver, perdón. Perdón. Perdón, esa evolución que comentáis de lo popular, que luego, en el caso de la generación del 50, creo que se recoge, pero muy parcialmente, algunos autores más que otros, en el caso de Urquisol, por ejemplo, muy claro, pero es casi una excepción, ¿no? Esa forma tan clara, ¿no? Es decir, que realmente va a las fuentes populares y las utiliza desde esa misma perspectiva. Y luego, pues esa cierta evolución que yo creo que también en el caso de la generación del 50 se ve muy clara, desde lo social, desde esa voz más coral que se abandona, yo creo, muy pronto, aunque se mantiene como una cosa de fondo, pero siempre desde la individualidad, desde la experiencia individual como fuente de la anécdota poética o del tema. Y yo sí que percibo un desencanto progresivo, pero cada vez mayor a partir sobre todo de la transición, finales de los años 70, ¿no? Y que se ve muy claro también en el caso de algunos poetas, incluso ya en los 90, ¿no? Que siguen abogando por una cierta crítica hacia el consumismo, hacia todo ese ruido que se ha generado y que es un poco decepcionante desde esa perspectiva. Esperaba algo más de todo ese cambio que ha estado tantos años luchando, ¿no?, para conseguirlo. Y ahí mezclado con todo eso también, pues esa idea de la infancia, de la recuperación de la infancia en el fondo, como la casa segura, ¿no?, en esa misma generación. O sea, que se crea un cierto conflicto ahí. Yo percibo un cierto desaliento, que en el fondo lo que hace es desviar la poesía quizá hacia terrenos, desde luego, donde lo social está menos patente, no más estilísticos, pero digamos que donde lo social se está tratando ya un poco desde fuera, no buscando, como decías, no buscando ya ese rédito, ¿no?, de la poesía, ese cambio, ¿no?, que vamos a producir. O sea que realmente yo creo que en esa línea de evolución sí que se ve un poco, ¿no?, cómo se va alejando lo social ya muy pronto en los 60, ¿no?, se va dejando atrás, y cómo va evolucionando hacia ese desencanto, podríamos decir, a partir de ahora. Y bueno, ahí esta idea de los novísimos, ¿no?, que en el fondo pues, se mueven en ese último parámetro, ¿no? Pero bueno, y la utilización de lo popular también, quizá que se refleja más también en lo formal, que ahí creo que sí que hay una deuda muy clara en el caso de la generación, no tanto lo que... Sí, a ver, bueno, no sé, habla vosotros. Sí. No, yo defiendo siempre que, y cuando estaba leyendo los poemas me estaba recordando los de Claraboya y Agustín Delgado, de la primera parte, de la primera época. Eso te quería decir, que es muy interesante, que estando pegados, Claro. en León y Aníbal en Salamanca, no sé, no, como a mí la vida de Aníbal, que le interesa tanto a la gente, no me interesaba tanto, pues, porque no me conocí ni nada, pero ¿qué pasó ahí? Porque, es decir, uno imaginaba que no sé, que
que había presupuestos comunes para partir. Pero yo sospecho que había en el fondo una separación ideológica también, ¿no? Es decir, los de Claraboya sí eran marxistas, de verdad. Sí, no sé, vamos, yo no tengo ninguna noticia de que alguna cosita he leído, hubiera pero ningún contacto. No, debió haber alguna cosa, pero no sé, pues sabes tú más que yo de eso, ¿no? Porque yo no tengo Claraboya. No, ya sí, pero bueno, pero te quiero decir que no sé, que yo no tengo noticia de que hubiera pero que llama la atención, León y Salamanca. Sí, lo que pasa es que es lo que dices. Yo creo que en el caso de Aníbal, de la misma edad. Sí, en el caso de Aníbal yo creo que es un poeta casi marginal hasta que aparece Fábulas Domésticas, y a Fábulas Domésticas aparecen en el momento en que Claraboya ha desaparecido realmente, ¿no? El año 72, entonces ya no hay esa relación, pero claro, estéticamente están muy próximos. El libro de Batlló, que saca Claraboya. Sí, el Teoría y Poemas es del 71, ¿no? El la 71. respuesta de ellos inmediata a los novitos. O sea que, bueno, estamos hablando de nada. Sí, pero yo creo que, no sé, a ver, tú que sabes más de la vida de Aníbal, que a mí no me ha preocupado, ¿no? Yo no sé. todo lo que he leído de la vida no. Contar que, claro, yo creo que Claraboya, a ver, la revista desaparece en el año 68 y entonces Agustín Delgado está en Alemania, si mal no recuerdo. ¿Cómo se llama? Luis Mateo está en Madrid y Llamazares no está todavía por ahí, ¿no? ¿Cómo se llama este? Otro está en Barcelona, es decir, están en Barcelona los otros dos, creo recordar. Entonces, están un poco ya dispersos y lo que hacen es responder, es decir, bueno, o sea, la antología del 71 es, en cierto modo, vamos a responder a los novísimos con lo que ya habíamos hecho. Yo creo que no hay voluntad de grupo. También me llama la atención, es decir, tan próximos geográficamente e ideológicamente, quizás es que funcionaban desde polos opuestos frente a, y no había relaciones de marginalidad, que hubiera sido lo, ¿no? Claro. Y sí, Claraboya. La sociedad castellana y todo eso, pero no. Y sí, Claraboya, ¿no? O sea, Claraboya sí se aproxima, bueno, o al revés, bueno, se aproximan los de Claraboya, se aproximan a Moneda, ¿no? Como que Aníbal se queda en Salamanca, y según lo que dice su amigo Fernando, los drogadictos, la gente más. Sí, y estaba pensando en el otro amigo No, estaba pensando en el poeta, ¿cómo se llamaba? El que se murió, el que se murió en Segovia. Sí, pero ahora mismo tampoco. ¿Sabes quién te digo, no? Que era amigo de Carvajal y todos estos. Bueno, que tenía relación, pero claro, tenía relación, yo creo que o sea, el problema estoy fabulando, ¿no? Pero el problema es que Salamanca funciona como eje cultural propio, tan cerrado en sí mismo, que todo lo que viene, más de León, ¿no? O sea, es fuera, ¿no? Esa es la clave, creo yo. Yo creo que es eso, ¿no? No sé. De todos modos, en el caso de Aníbal, vuelvo a decir que algunas cosas en las que existe la crítica, no sé, me parecen como lecturas hechas a posteriori, ya una vez que conoces todo. Y, por ejemplo, lo del, no sé, como desde su más tierna infancia ya él quería ser un poeta salmantino y no, por favor, no. Se presenta un premio, no lo gana, no sé qué, publica y se presenta al Boscán, hace no sé qué, hace una serie de cosas. Luego le estarán dando palos por todas partes y ya a partir de cierto momento dirá que
que no, pero esa defensa de él, no, de que él no quiere su obra independiente. Sí, eso no, es, yo no me lo creo. Yo creo que esa es una lectura de Miguel Casado, básicamente. No tanto de Casado, Pero bueno, que Casado creo que es de los que mejor acierta en lo que pero es que el son esas lecturas de la marginalidad, el Rodríguez de la Flor, de la o algo reivindicación así, de la marginalidad. No, pero no, sí. claro, todos han optado, es decir, Eso lo es, comentaba yo hace poco, es decir, el caso de Ignacio Prat es parecido. ¿No? Sí. No, la reivindicación de la marginalidad sí, pero él se presenta al premio Claro, Valor. ya una vez que ves que ha quedado al margen. Una vez pues que queda al margen, ¿no? reivindican la de, marginalidad como para espacio. hablar de fábulas, de lo de la zorra y las uvas, ¿no? Pero no sé, me da un poco la impresión eso, no sé, aquí... Realmente el único, bueno, cuarto también. No. Que no me sale ahora. ¿El quién? Que a mí no me parece que es un poeta que no recuerda. Se presenta así como el poeta salmantino enfrentado a las otras capitales, sino que ahí se junta un poco, yo creo que también su vida leyendo un poco, que se quedó en Salamanca por vicios y virtudes. Y a partir de ahí, pues, ya al final sí tiene una retenia, un texto sobre la ciudad de Salamanca, que es crítico para analizar toda la ruina y tal. Y sí hay como un interés, una preocupación por la ciudad, pero creo que es como la que puede haber en cualquier poeta respecto a su ciudad. Yo pienso eso, Lo que así... Perdón. Sí. No, que lo... Ángel Fierro. No, Ángel Fierro son los... No. Ya lo... Luis Mateo Díaz. No, Luis Mateo Díaz no se No. murió. No, Luis Mateo no se ha muerto. No fastidiemos. Sí, que el... No sé si tiene mucha relación del todo, pero siempre me llamó un poco la atención también que alguien en una ciudad como Salamanca, ¿no?, pudiera tener esa visión. Y creo también, meditando sobre eso, las ciudades pequeñas como Salamanca tienen una virtud frente a las grandes, ¿no? Yo vivo en una ciudad enorme, como sabéis, que es Tokio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En Tokio, tú sabes que estás en la ciudad y si te vas fuera de la ciudad, sabes que estás fuera de la ciudad, ¿no? Lo que nunca vas a ver es el espacio intermedio. Y ese espacio intermedio es donde se maneja la poética de Aníbal, ¿no? Es decir, dónde estás viendo ya el cambio, dónde la ciudad deja de ser ciudad y eso, o incluso, como él aparece en varios poemas, abre su ventana, que no sé dónde vivía, pero imagino en el centro de Salamanca, y está viendo los álamos del no sé qué. Es decir, es un mundo que está en contacto, ¿no? Entonces, no sé, bueno, no sé qué conclusión se puede extraer de eso, pero me llamó la atención, ¿no? Porque decía yo, bueno, Salamanca tampoco es tan ciudad, ¿no? Pero para montarte esta estructura y simbólica de tal, pero a lo mejor tiene alguna relación con eso, ¿no? Dice Tokio, dice Madrid o dice Barcelona. Dice... Lo que dices, el tema de ese espacio de transición que habita y que se extiende, creo yo que sí, puede ser en la ruina también, porque el poema, hay un poema, eso de San Cristóbal. Sí, es lo mismo. Ese que no es Salamanca, eso es... No, está fuera de Salamanca. La última sección, ¿no? Última sección es la de viaje al agua más alta, ¿puede ser? Esa es afueras de Salamanca, ¿no? Y la parte está en las ruinas. Eso es, ¿no? Y eso es realmente ese espacio de transición. No es campo porque hay ruinas, pero ya no es la ciudad, ¿no? Ese es el espacio que sí puedes, imagino, es accesible en Salamanca y que en una gran ciudad no sería accesible. Bueno, no ocurrido eso. No hemos hablado nada de Angelina Gatell, Bueno, de la poesía de mujeres. Yo tengo una pregunta. Pero eso ejemplifica muy bien cómo tampoco hablaron de ella en su Pero por eso lo quiero Hemos hablado de constar. Aníbal Núñez y no... No, Venga, Pepa. yo quería que comentaras un poquito ese concepto de la madre tierra en poesía y demás, ¿no? Que lo desarrollamos un poquito más en la lectura de
A ver, ese concepto viene de, como he dicho, pues un poco. Luego, más adelante se reformuló y lo llamaron ética del cuidado, feminismo de la diferencia, y en los 90, que hubo aquí, sobre todo en España, bueno, sobre todo en España, pero en España hubo una explosión muy grande del asunto del feminismo, pero muy mal contextualizado con el resto de las corrientes europeas, porque aquí todo llega siempre tarde y mal. Entonces, aquí también eso llegó tarde y mal. Entonces, las poetas de los 50 y de los 60, yo creo que iban años luz de lo que luego en los 90, y es muy anacrónico lo que estoy diciendo, pero esencialmente había algo de eso, porque ellas, o sea, María Palleras habla del concepto de madre tierra como una recuperación de la España destruida desde la maternidad, desde la feminidad, desde la genealogía femenina, las mujeres que crean hombres para ir a la guerra y que mueran, ¿no? O sea, que eso es muy repetitivo en la poesía de todas aquellas, pues de Acacia Zeta, de Elena Andrés, bueno, de todas, es que todas tienen algún poema en ese aspecto muy explícito, por otra parte. Figuera. Ángela Figuera, claro. ella, de hecho, fue, vamos a decir, la que inaugura esa tendencia, ¿no? Que siempre me la dejo, pero porque ya nos la sabemos y por eso me la dejo. Pero, Pobre Ángel. pobre Ángela, sí. Pero bueno, y entonces esa idea a ella les valía para intentar aparecer en las antologías, intentar que las críticas de las revistas no estuvieran todo el tiempo diciendo que ellas hablaban de sentimentalismos, hablaban de cosas que no interesaban, sino que pretendían inscribirse en la poesía social, que además a ellas les vino muy bien porque ellas, desde su perspectiva, cumplían una doble función. Ellas eran, o sea, ellas en su cabeza cargaban con el marrón de ser mujeres en una época que era muy difícil. Y además es así. Con lo cual, ese concepto de madre tierra, y Ángela Figuera, como muy bien has apuntado, fue la que lo comenzó en ese sentido. Carmen Conde también, pero Carmen Conde tiene una trayectoria al inicio mucho más diferente, ¿no? Porque, bueno, ella antes de la guerra, pues no se sabe muy bien cómo se suele decir en qué bando estaba. Sí se sabe, pero que su trayectoria es diferente. La de Ángela Figuera es muy clara en ese sentido. Ellas hablan de la feminidad como barro, como tierra, como también con mucha reminiscencia bíblica, para decir que ellas son las que generan nueva humanidad cuando los hombres son las que lo destruyen. Y entonces el concepto de hombre pues lo juegan dicotómicamente porque es el hombre como hombre, pero hombre como humanidad. Sí, eso es. Y luego, ya te digo, o sea, lo que vino después aquí en los 90, pues bueno, parecía nuevo, pero no era tan nuevo. A mí me resulta curioso, mañana, cuando De Miriam Reyes, ¿no? Que Paco también lo comenta en su trabajo, el tema de las rocas, el terráqueo, ¿no? Y todo el material, ¿no? Pero que creo que lo utiliza precisamente en contradicción, en contraposición con esto que hacen estas poetas, ¿no? Pues sí. Sí. Hombre, es lógico porque han pasado casi ya. Pues si no hay más, levantamos la sesión. El poeta al que me refería era Luis Javier Moreno. Ah, Gracias exacto. por decirlo ya. Javier Moreno, Es que me he acordado. que murió o sea, hace poco, hace además. poco, sí. Hace Y 5 que era o 6 amigo años. de Aníbal y eso, y él comentaba. Fíjate, tenía en la cabeza rápida plata, y no me salía autor. El premio fue premio Gil de Viedma, y en cuanto he tecleado premio Gil de Viedma, no me ha hecho falta ya mirar, he dicho Luis Javier. Bueno, pues levantamos la sesión.